Buenos días, alumnos de segundo. Aquí estamos con el siguiente vídeo del tema de electricidad. Es uno de los últimos ya. Hemos terminado de dar todo lo que es la teoría del tema. Y en este vídeo simplemente vamos a explicar cómo hacer algunos de los ejercicios que tenéis en la parte final del tema. Fijaros, estamos en la página 27 de los apuntes. Y aquí pues hay una serie de 4 o 5 ejercicios que digamos que vienen con el título de explica el funcionamiento, ¿no? Resumen, explica el funcionamiento. Se trata de ejercicios en los que tenéis un circuito eléctrico dibujado con su esquema, con sus símbolos, y lo que os piden es que, bueno, pues os hacen una serie de preguntas sobre ese circuito, que entendáis cómo funciona y que expliquéis qué pasaría con ese circuito en determinadas circunstancias, ¿vale? Para poder entenderlo, lo que vamos a hacer es trabajar con dos circuitos que os he preparado, ver dos ejemplos que os he preparado aquí de cómo lo haríamos y así vosotros sabréis hacer los de los ejercicios, ¿vale? Tenemos estos dos circuitos que estáis viendo, vamos a centrarnos en el primero, ¿vale? Lo vamos a ver más grande, aquí lo tenéis. Bueno, pues lo primero para estudiar un circuito es analizar qué componentes tenemos ahí conectados, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues tenéis una pila, ¿verdad? Tenéis una batería, tenéis un interruptor. Estos dos componentes casi siempre estarán presentes. Necesitamos una pila y normalmente va a haber un interruptor que abra o que cierra el circuito. Abre o cierra el circuito. Luego habrá una serie de componentes, una serie de receptores. En este caso, pues tenemos 5 bombillas que veis que vienen nombradas L1 a L5, ¿vale? Están conectadas de diferentes maneras. Y luego, pues un motor, ¿vale? Bien, la conexión de los componentes también es otra cosa que podemos ir estudiando, ¿eh? Pues por ejemplo, esta bombilla vemos que está en serie, está en el único camino posible, así que está en serie. Luego tenemos aquí tres bombillas que están en paralelo, claramente las tres. A continuación, todo lo anterior está en serie con este motor, fijaros que aquí hay un único camino posible. Y luego aquí esta bombilla pues tenemos una figura, un esquema un poco raro, ya veremos lo que pasa con él, ¿verdad? Porque parece que está en paralelo con este cable que vemos aquí, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos entendido el circuito en sí, pues vamos a ver qué preguntas nos hacen, ¿no? Por ejemplo, la primera que nos hacen es, al cerrar el interruptor, ¿qué componentes del circuito funcionarán? ¿Vale? Al cerrar el interruptor. A nosotros los circuitos siempre nos los van a dar dibujados así, con el interruptor abierto. El símbolo se dibuja siempre abierto. Y tenemos que imaginarnos qué va a pasar cuando lo cerremos. Hay que imaginárselo, ¿vale? Entonces, bueno, la norma lo que tenemos que hacer es que pensar que hemos cerrado el interruptor, pensar, analizar por dónde puede circular la corriente eléctrica en ese circuito y los componentes que van a funcionar son aquellos que sean recorridos por la corriente eléctrica siempre que la corriente eléctrica salga del positivo de la pila, recorra el circuito y vuelva al negativo de la pila, ¿vale? Para que un circuito funcione y para que un componente funcione, la corriente eléctrica tiene que recorrer por algún camino todo el circuito. Y eso quiere decir, repito, que salga del positivo de la pila, que recorre el circuito por una serie de caminos y que vuelva al negativo. Si eso ocurre, aquellos componentes por los que esté pasando la corriente funcionarán, se encenderán, ¿vale? Entonces nosotros cuando pulsemos este interruptor vamos a pensar un poco, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Va a ocurrir que este camino estaría ya conectado, la corriente se puede ir por aquí, ¿vale? Puede pasar por la bombilla L1. Al llegar aquí se va a dividir en tres caminos la intensidad, la corriente eléctrica. Se dividirá en tres partes y cada una de esas corrientes pasarán por la bombilla L2, la L3 y la L4. Al pasar por esas bombillas se volverán a unir, se volverán a sumar esas corrientes, esas intensidades en este punto, ¿vale? Volveremos a tener toda la intensidad, ¿vale? Pasará por el motor, ¿vale? Y llega hasta este punto de aquí. Y cuando llegue a este punto, ¿qué va a ocurrir? ¿Vale? Bueno, pues tiene dos caminos posibles. Uno es por la bombilla L5 y otro es por este cable. Aquí siempre tenéis que tener presente una cosa, una norma que yo suelo decir, y es que la corriente eléctrica siempre va a buscar el camino más fácil, ¿eh? Siempre va a lo más cómodo. Entonces, por el camino más fácil que tenga, pues por ahí se va a ir. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos dos caminos posibles. En uno de ellos tenemos una lámpara, una bombilla. La bombilla, las lámparas, cualquier aparato, cualquier receptor, tiene una resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica tiene unos ohmios, ¿verdad? O sea, una resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica dijimos que era un obstáculo a la corriente eléctrica. Por lo tanto, este es un camino que presenta problemas para la corriente eléctrica, presenta ciertos problemas. Y sin embargo, aquí tenemos un camino que es un cable
sin nada más, un cable. El cable está hecho de un buen conductor, como suele ser el cobre, por lo tanto es un camino muy bueno para la corriente eléctrica que no le presenta problemas ningunos, ¿vale? Bueno, pues entonces al llegar a este punto, ¿qué va a pasar con la corriente? Que se va a ir toda por aquí. Se va a ir toda por aquí y por la bombilla L5 no se va a ir nada. Si solo estuviese el camino de la bombilla, pues se iría por la bombilla, evidentemente. Pero como está este camino, que es mucho más fácil, la corriente se va a ir por ahí, ¿vale? Cuando ocurre esto, decimos que la bombilla está cortocircuitada. Está cortocircuitada, es decir, tenemos aquí un cable que, digamos que la está puenteando, se la está saltando, ¿vale? Y esa bombilla nunca va a funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, pues la corriente vendría por este cable y al llegar aquí, ¿hacia dónde se va a ir? Pues otra vez lo que decíamos antes, el camino más fácil. La corriente lo que busca es volver a la pila y hacerlo por el camino más rápido y más fácil. Así que lo que haría sería venirse hacia la izquierda y volver a la pila por el polo negativo. Bien, la corriente ha podido salir del polo positivo de la pila, recorrer el circuito y volver al negativo. ¿Qué componentes van a funcionar? Aquellos por los que haya pasado la bombilla L1, estas tres bombillas que se encenderán y el motor. Pero la bombilla L5 va a estar apagada, porque hemos dicho que toda la corriente se iba por este cable. Vamos a hacer la prueba, ¿eh? Vamos a tocarle aquí el interruptor y vemos, espero que lo veáis bien, que esta bombilla se ha encendido mucho, como veis. Estas bombillas están funcionando, no sé si lo apreciáis, pero ha aparecido un pequeño círculo amarillo dentro. Se encienden, pero no se encienden mucho, ¿vale? Y el motor está girando, ¿eh? La M está de vez en cuando se mueve y además ha aparecido esa flecha ahí que me indica que está girando. Y la bombilla L5, como veis, como hemos dicho antes, está apagada, ¿vale? ¿Por qué se encienden tan poco estas bombillas? Bueno, pues porque les llegan pocos voltios. Fijaros que si me pongo aquí, no sé si lo estáis viendo, 2,41 voltios. En la pila había 9. Bueno, pues de esos 9, al pasar la primera bombilla ya solo quedan 2,41. Por eso quedan pocos voltios y estas bombillas pues se encienden, pero se encienden poco. Igual que el motor seguramente giraría, pero giraría pues muy lentamente, ¿vale? Bien, pues ya tenemos contestada el primer apartado. Apartado B. ¿Qué componentes seguirían funcionando si se funde la lámpara L1? Estas son preguntas muy típicas, ¿no? ¿Qué pasa si quitamos uno de los componentes? ¿Qué pasa con los demás? ¿Vale? Está relacionado con lo que vimos en algún vídeo anterior de las conexiones en serie y en paralelo, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando había componentes en serie y cuando había componentes en paralelo? Entonces aquí me están diciendo, si esta bombilla la quitase, si esta bombilla se fundiese, ¿seguirían funcionando las demás? Esa es la pregunta. La respuesta es que no, no van a funcionar las demás. ¿Por qué? Porque realmente esta bombilla, si la veis, está en, digamos que en el camino principal del circuito. Solo hasta este punto, solo existe este camino para recorrerlo. Si cortamos ese camino, los electrones, la corriente eléctrica, no pueden pasar y no van a recorrer el circuito. No tienen ningún camino posible para recorrerlo. Por lo tanto, no van a poder volver al polo negativo de la pila y ningún componente del circuito va a funcionar. Lo vamos a comprobar. Vamos a quitar este componente y fijaros que todos los demás que estaban funcionando, estas tres bombillas, el motor, se han apagado. Se han apagado porque el circuito evidentemente está roto, está cortado. No hay ningún camino posible para recorrerlo. Esa es la clave, ¿vale? Bien, pues esa sería la respuesta. Vamos a volver a poner la bombilla y seguimos con el siguiente apartado. El apartado C dice, ¿y qué pasaría si se funde la lámpara L3? La lámpara L3, ¿vale? Vamos a suponer, tenemos el circuito funcionando, como lo veis aquí, y ahora la que se funde es esta lámpara. Esta lámpara está en paralelo con estas otras dos. ¿Qué pasará si se funde, si quitamos la L3? ¿Vale? Vamos a pensarlo antes de darle, ¿no? La corriente eléctrica venía por aquí y cuando llegue aquí, el camino de la bombilla L3, el camino central, estará roto, pero tiene otros dos caminos posibles, que es este por la bombilla L2 y este por la bombilla L4. Tiene otros dos caminos posibles para llegar a este punto y luego ya puede seguir recorriendo el circuito. Entonces, en teoría, aunque se funda la bombilla L3, los otros componentes que estaban funcionando, L1, L2, L4 y el motor, van a seguir funcionando. Lo vamos a ver, quitamos la bombilla L3 y fijaros que efectivamente siguen con su... Se han encendido un poquito más, no sé si se ha notado, pero bueno, siguen funcionando esta bombilla, el motor y estas dos bombillas. ¿Vale? Esta era una propiedad de los circuitos en paralelo. Cuando se fundía uno de los componentes, los demás seguían funcionando. ¿Vale? Era una propiedad de los circuitos en paralelo. Bien,
último apartado. ¿Cómo conseguiríamos que se encendiese la lámpara L5? ¿Vale? Esta lámpara hemos dicho que no se enciende de ninguna manera porque tiene un cable aquí que la cortocircuita. ¿Qué podemos hacer para que se encienda? ¿Vale? Pues la única solución que tendríamos sería quitar este cable de aquí. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Veis? Se enciende. Al quitar este cable eliminamos el camino por donde se estaba yendo toda la corriente eléctrica. De esta manera, cuando la corriente llegue a este punto, no tiene otro camino posible más que este para recorrer el circuito y la bombilla L5 se va a encender. ¿Vale? Pues ya tendríamos este circuito resuelto. Vamos a ver el segundo. El segundo lo tenéis aquí abajo. ¿Vale? Este circuito lo ampliamos. Bueno, pues es un circuito donde tenemos otra vez varias bombillas, hasta 4 diferentes, y tenemos varios elementos de control, de maniobra, un interruptor I1, otro I2, un pulsador, tenemos una pila, ¿vale? Bien, una vez analizado, pues vamos a ver qué nos preguntan. ¿Qué componentes funcionarían si pulsamos el pulsador? ¿Vale? El pulsador lo tenemos aquí arriba, ¿eh? Tenemos un interruptor, otro y el pulsador. ¿Qué pasa si pulsamos el pulsador? ¿Vale? ¿Qué componentes se encenderían? Bueno, pues la respuesta correcta, si estáis viendo el circuito, es que no se encendería ninguno, ¿vale? Ninguno porque tenemos aquí un interruptor que está abierto, está desconectado y está en el camino principal y único del circuito. Así que mientras que esta conexión esté abierta, ninguna corriente va a pasar por ahí, ¿vale? Ninguna corriente puede recorrer el resto del circuito y por lo tanto ningún componente se va a encender, ¿vale? Vamos a probar de todas formas, ¿eh? Apretamos el pulsador y veis que no ocurre nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. Siguiente apartado. ¿Y si en primer lugar pulsamos el interruptor I1? ¿Vale? El interruptor I1 es este que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues cuando conectemos ese interruptor, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver si hay algún camino para recorrer el circuito. La corriente pasará por aquí, pasa por la bombilla L1. Al llegar aquí, el camino de arriba de momento está abierto porque el pulsador está abierto, así que por ahí no se puede ir la corriente, se irá por abajo, pasa por la bombilla L3, sigue por aquí. Aquí tenemos otros dos caminos posibles, pero este camino está abierto, luego se irá por la bombilla L4 y volverá al negativo de la pila. O sea que sí que ha podido recorrer el circuito, la corriente. ¿Y qué componentes se encenderán? La bombilla L1, la L3 y la L4. Vamos a probar. Y efectivamente veis cómo se encienden esas tres, ¿vale? Si ahora pulsásemos el pulsador, pues ahora sí que, como veis, la bombilla L2 sí que se enciende. Se enciende y veis que esta baja un poco de luz. ¿Por qué? Porque al cerrar esta conexión, este cable superior, pues claro, la corriente que llega a este punto ya no se va completamente por aquí abajo, sino que se divide en dos partes. Una parte se va por arriba y otra por abajo. Y entonces a la bombilla L3 le llega menos corriente y se enciende menos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y la última pregunta que tenemos dice, ¿qué ocurre si a continuación, es decir, una vez que hemos pulsado el interruptor I1, qué ocurre si a continuación cerramos el interruptor I2? ¿Vale? Este interruptor de abajo. Hemos pulsado I1, tenemos estos componentes funcionando. ¿Qué pasa si pulsamos I2? ¿Vale? Bueno, pues si pulsamos I2 lo que va a ocurrir es que al llegar la corriente a este punto va a tener dos caminos posibles, a través de la lámpara L4 y también este camino de aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que la lámpara L4 se va a apagar. Se va a apagar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la corriente, lo que hemos dicho antes, se va siempre por el camino más fácil que tenga. Entonces, tiene un camino que es a través de una lámpara, que siempre tiene cierta resistencia, y tiene otro camino que es este, que va a estar conectado y donde lo único que tenemos es un cable, porque el interruptor está conectado y entonces no ofrece resistencia ninguna. La corriente se va por el camino más fácil, ¿vale? Y la bombilla se apagaría, ¿vale? Aparte de eso, habéis visto, estas dos bombillas han explotado. Bien, esto es algo que nos puede suceder en los circuitos eléctricos, por eso vienen bien estos programas informáticos. ¿Qué pasa? La tensión es bastante grande y al quitar esta lámpara de aquí, porque la hemos desconectado, ya que toda la corriente se va por aquí, pues bueno, la corriente que pasaba por todo el circuito es más grande, el voltaje, sobre todo la tensión, la reciben sobre todo estas dos lámparas, pasan a recibirla sobre todo estas dos lámparas en lugar de las tres,
y bueno, pues es una tensión excesiva y se termina fundiendo, ¿vale? Pero bueno, lo importante, lo que me importaba aquí en este apartado es que veáis que en esta conexión, al cerrar este cable, toda la corriente se iría por aquí abajo, porque ocurre lo que hemos visto en el circuito anterior, estaríamos cortocircuitando la bombilla, ¿vale? Fijaros que sería una manera curiosa de actuar, porque cuando el interruptor estaba abierto, la bombilla estaba encendida y ha sido al cerrar el interruptor cuando la hemos apagado, ¿eh? Al poner el interruptor en paralelo con la bombilla, conseguimos que funcione un poco de manera inversa, ¿vale? Bueno, pues nada más. Espero que hayáis entendido estos dos ejercicios y que así pues seáis capaces de hacer estos últimos del tema que os voy a mandar, ¿vale? Bien, pues nada más y hasta luego.